Yo, Clara, una diseñadora de interiores de 35 años, casada con David de 38 años que ejerce la profesión de contador, ambos con buenos ingresos y nuestros hijos, Leo de 10 años y Mía de 8 años. Nos habíamos casado jóvenes, habíamos construido una vida estable, 2 hijos maravillosos, una casa bonita en un barrio tranquilo, y una rutina predecible que, para muchos, sería sinónimo de felicidad. Y sí, David era un buen hombre, el esposo perfecto. Cariñoso, fiel, proveedor, un padre devoto. Pero para mí, esa perfección se había convertido en una monotonía sofocante. Cada día era una repetición del anterior: el café por la mañana, la despedida de los niños, la cena juntos, la televisión, la cama. La chispa, esa pasión que recordaba de nuestros inicios, se había extinguido bajo el peso de la seguridad y la previsibilidad. Ni siquiera teníamos peleas de pareja, apenas hablábamos de nuestros sentimientos. Nuestra intimidad se había vuelto monótona. Muchas veces parecía que lo hacíamos solo para cumplir nuestras obligaciones maritales. Y tal vez mi mayor error fue no comunicarle a mi esposo mi insatisfacción, buscar una terapia de parejas o algo parecido. Sentía que me ahogaba en esa felicidad aparente, viviendo de las apariencias, con el miedo al que dirán, si alguna vez me divorciaba de mi marido. Necesitaba algo más, algo que me hiciera sentir viva de nuevo, deseada, emocionante. Y entonces apareció Marco. Era compañero de la agencia donde trabajaba, un alma libre, con una sonrisa que prometía aventura y una mirada que me hacía sentir vista de una manera que David, en su cómoda rutina, ya no hacía. Empezó como una amistad, luego charlas secretas, miradas cómplices, hasta que la línea se cruzó. El secreto, la adrenalina de lo prohibido, me hacía sentir viva de una forma que no había experimentado en años. Me sentía culpable, sí, pero también eufórica. No fui lo suficientemente cuidadosa. O quizás David, en su aparente despreocupación, era más observador de lo que yo creía. Empecé a notar pequeños cambios en él. Menos preguntas sobre mi día, él pasaba más tiempo fuera de casa trabajando hasta tarde, nuestra intimidad prácticamente desapareció, durante semanas ni se volteaba a verme, ni cuando me cambiaba de ropa. Pensé que era mi culpa, que él estaba empezando a sospechar y se distanciaba, preparándose para una confrontación. Imaginaba discusiones, gritos, lágrimas. Me preparaba mentalmente para la inevitable pelea, para el drama que creía que una situación así merecía. Estaba tan cegada por adrenalina de mi aventura, que no reconocí la naturaleza de mi esposo. David nunca fue un hombre de dramas. Era un hombre de acción calculada y cortes definitivos sin mirar atrás. Una tarde, al volver a casa, la encontré extrañamente silenciosa. David me había dicho que llevaría a los niños a visitar a su madre, era su abuela y mi suegra, pero la verdad no tenía muchas ganas de estar ahí, así que me inventé una reunión de trabajo. Cuando en realidad había reservado una tarde en un hotel con Marco, necesitaba relajarme de tanta tensión. David no estaba, ni tampoco sus cosas, incluso la ropa de los niños había desaparecido. En la mesa de la cocina, donde solíamos dejar las llaves y el correo, había un sobre grueso, encima una carta dirigida a mí, era de David. La abrí con extrañeza. Clara, fui el mejor esposo y padre que pude ser, sin embargo parece que no ha sido suficiente, no es necesario decir las razones. En el sobregrueso están las pruebas de tu traición. Yo me llevo a mis hijos. A partir de ahora cualquier comunicación será solo por intermedio de nuestros abogados. Adiós. Yo me quedé paralizada. David no solo sabía de mi traición, había reunido pruebas y terminaba más de 10 años de matrimonio, solo por medio de una fría carta. Sin tener la decencia civil de enfrentarme cara a cara y encima se estaba llevando a mis hijos. Casi era un secuestro. Abrí el sobre grueso, había fotos mías y de Marcos entrando a hoteles, estados de cuenta con los débitos de la tarjeta que utilizaba para financiar mi aventura, hasta un video de nosotros entrando al cuarto de hotel y saliendo varias horas después, también material fílmico de nosotros en restaurantes cerca del trabajo y demás. También un cargo de una demanda ingresada hace 3 días con la Sumilla. Solicitud de disolución del vínculo matrimonial, por adulterio, división de bienes. Y luego, la parte que me heló la sangre, solicitud de tenencia exclusiva de los menores, Leo y Mía Clara. Esto no era una confrontación. No había reproches reales. Solo una estrategia legal fría y precisa. David no quería una pelea a muerte. Quería ganar. Había descubierto mi secreto, y en lugar de desgarrar el tejido de nuestra vida con discusiones demoledoras, había optado por desmantelar nuestro matrimonio, pieza por pieza, con la precisión de un cirujano. La casa, que antes me parecía una jaula aburrida, ahora se sentía como un campo de batalla perdido. La seguridad que tanto despreciaba se había convertido en la única arma que él usaba contra mí.
Mis hijos, la idea de perderlos, de no verlos crecer, de que mi aburrimiento y mi búsqueda de emoción les arrebataran su familia, me golpeó con una fuerza brutal. Intenté comunicarme con David, pero me había bloqueado en redes sociales y no me respondía a las llamadas. Quería saber de mis hijos, llamé a mi suegra, pero no recibía respuestas. Hasta que recibí un mensaje del abogado de David, que podía ver a los niños mañana en la tarde en casa de mi suegra, pero que contaban con una medida cautelar de parte del juez, que le daba la tenencia provisional a David, por mi conducta inmoral que podría poner a los niños en peligro. En ese momento me eché a llorar, me desplomé en mi cama, no podía creer la cobardía de David, en lugar de enfrentarme directamente y afrontar las consecuencias, prefirió empapelarme y quitarme a mis hijos. Yo le había sido infiel, pero jamás descuidé mis labores de madre, jamás puse a mi amante por encima de mis hijos. Esto era injusto. Pero lo más sombrío vino horas después. En el grupo de WSP de mi trabajo, habían reportado que Marco había sido atacado justo al salir de la oficina. 2 hombres encapuchados lo habían interceptado montados en un moto, se bajaron y lo golpearon brutalmente, incluso lo remataron con un balazo en la parte baja. Lo habían trasladado de emergencia al hospital más cercano, mi jefa y algunas compañeras lo estaban acompañando. Yo estaba en shock, no podía creer el giro de los acontecimientos. Mi esposo realmente tendría algo que ver con este ataque, yo lo conocía bien, era imposible, jamás dio muestras de violencia. Aun cuando la situación se volviera tensa, mi mente estaba a la borde del colapso, y pensar que solo horas antes yo estaba con Marco disfrutando de una pasión prohibida y ahora, él estaba al borde de la muerte y yo completamente sola, en las cenizas de mi matrimonio y sin mis hijos. La emoción que buscaba se había transformado en un terror paralizante. David no me dio la oportunidad de rogar, de justificarme, de suplicar. Simplemente, se había retirado del juego y estaba reclamando todo, dejándome con el vacío de mi matrimonio roto, la vergüenza de mi engaño, y la aterradora perspectiva de perder lo único que realmente importaba, mis hijos y para colmo mi amante había pagado LS paltos rotos, con su propia integridad, había destruido varias vidas, y todo por no ser lo suficientemente sincera, de hablar de mis problemas con mi esposo. Tuve el impulso de ir al hospital para ver a Marco, pero no lo hice. Lo primero era ver a mis hijos, no quería que David los envolviera en una espiral de violencia, lo quería confrontar directamente, así que al día siguiente, después de ver a mis hijos en la casa de mi suegra, fui al trabajo de David. Su secretaria me dijo que tenía instrucciones de no dejarme pasar, igualmente a los empujones logré ingresar. Y ahí estaba David, totalmente sereno revisando unos papeles. Al verme, con una expresión fría le dijo a su secretaria que nos dejara solos. Él se dirigió directamente a mí. Clara, ya viste a los niños en la casa de mi mamá, ¿a qué has venido? Tú y yo, ya no tenemos nada de qué hablar. Te dije que cualquier comunicación sería por medio de nuestros abogados. Yo le respondí, tú te fuiste sin decirme nada, te llevaste a los niños, ni siquiera has tenido el valor de luchar por nuestro matrimonio, ni encararme por mi traición. Simplemente lo tiraste todo a la basura. En ese momento David se echó a reír. Yo, tiré todo a la basura, fuiste tú, Clara, al acostarte con tu compañero de trabajo, estabas en hoteles y después volvías a casa para abrazar a tus hijos y besar a tu marido, como si nada pasara. Me das asco, es mejor que te vayas de aquí, si no lo haces, voy a llamar a seguridad para que te saquen. Yo intenté defenderme. David, tú solo has estado preocupado por tu trabajo, nuestra relación se enfrió desde hace mucho tiempo, jamás hablamos de por qué nos habíamos alejado tanto. Si cometí un error, fue no encarar el momento, buscar alguna solución, ir a terapia. Lo de Mateo solo fue una válvula de escape, no significaba nada para mí, eso fue lo que no entendiste. Hiciste el trabajo de detective, pero no buscaste solucionar el tema de fondo, los destruiste todo, David, incluso a Mateo. Fue entonces cuando David alzó las cejas y tomó un sorbo de su café. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso le ha pasado algo a tu amante? Preguntó, como fingiendo no saber nada. Yo le respondí furiosa. Tú debes saberlo. En este momento se está debatiendo entre la vida y la muerte. 2 hombres lo atacaron al salir del trabajo, justo unas horas después de que te fueras de la casa. David no perdió la compostura, y yo no tuve nada que ver. Seguro el tipo tenía varios enemigos, tal vez sea un depredador de mujeres casadas. ¿Qué sabré yo? Es su problema, no estoy pendiente de su vida. Clara, es muy peligroso que lances acusaciones sin tener pruebas. Por última vez, te pido que te retires, o será por la fuerza. Yo estaba conmocionada. A mí, a la madre de sus hijos, le estaba amenazando con echarla, como si fuera un perro, pero no iba a perder la dignidad. Me fui del lugar, no sin antes decirle que esto no había acabado, que iba a luchar por la custodia de mis hijos. Una hora después, ya en casa, iba a examinar minuciosamente el sobre con la demanda de divorcio y las pruebas de mi infidelidad. Los documentos legales se esparcieron como cartas de mal augurio. David,
el hombre predecible, el hombre seguro, el hombre que yo había considerado aburrido, se había transformado en un estratega implacable. Los días siguientes fueron un borrón de pánico y desesperación. Necesitaba un abogado. Con lo poco que tenía y la ayuda de mi familia, que estaba horrorizada y decepcionada por mis acciones, encontré a una abogada especializada en derecho familiar. La señora Thompson era tan fría y metódica como David, pero al menos, estaba de mi lado. Clara, me dijo la señora Thompson, revisando los documentos, la situación es grave. La demanda por adulterio es fuerte, y David ha presentado pruebas sólidas. Las fotos que tomó, los registros de tus movimientos, parece que te estuvo observando durante un tiempo. Su solicitud de tenencia exclusiva es seria. Tendrás que demostrar que eres una madre apta y que tu relación extramarital no afectó tu capacidad de cuidar a los niños. Por el momento es comprensible que el juez le haya otorgado a tu esposo la custodia provisional. La idea de que David me hubiera espiado, de que hubiera estado planeando esto mientras yo vivía mi aventura, me revolvió el estómago. La seguridad que tanto había despreciado ahora era su arma más poderosa. Por otro lado, la situación de Marco, mi amante, se había estabilizado, pero había quedado incapacitado de la cintura para abajo. Aunque parezca inhumano, no quería verlo. Ahora solo me parecía una pieza inútil en un juego que yo estaba perdiendo, no valía la pena dedicarle tiempo ni atención. El proceso de divorcio se convirtió en un infierno. David, a través de sus abogados, presentó un caso impecable. Pintó un cuadro de una esposa infiel y negligente, incapaz de priorizar el bienestar de sus hijos. Presentó testimonios de niñeras y personal de la escuela que, sutilmente, insinuaban mi ausencia o mi falta de atención. Cada detalle de mi vida secreta, cada encuentro con Marco, cada mentira piadosa a David, se convirtió en una prueba en mi contra. Yo, por mi parte, intentaba defender mi rol como madre. Hablaba de mi amor por Leo y Mía, de las noches que les leía cuentos, de las mañanas que los llevaba al colegio. Pero mi voz sonaba hueca, incluso para mí. ¿Cómo podía justificar mi comportamiento? ¿Cómo podía explicar que buscaba emoción cuando el precio era el bienestar de mis hijos? La custodia de los niños se convirtió en la batalla principal. David solicitó la tenencia absoluta, argumentando que mi adulterio demostraba mi falta de juicio y mi irresponsabilidad. Mi abogada intentó negociar, proponiendo una custodia compartida, pero David se mantuvo firme. Quería castigarme, no solo divorciarse. Quería que sintiera el vacío que él había sentido, la pérdida total. Las visitas a mis hijos se volvieron tensas. Leo, el mayor, empezaba a entender. Me miraba con una mezcla de confusión y decepción. Mía, más pequeña, solo sentía la ausencia de su madre. Cada vez que David los llevaba de vuelta a su nueva casa, sentía un vacío en el pecho que ninguna chispa o aventura podría haber llenado. La mayor parte de nuestros bienes también estaba en juego. David, con su meticulosidad, había asegurado que la mayoría de las propiedades y las inversiones estuvieran a su nombre o bajo su control directo. Mi estilo de vida, construido sobre la base de su seguridad financiera, se desmoronaba. Me enfrentaba a la posibilidad de quedarme sin nada, sin mi familia y sin mi estabilidad. Mientras tanto, David se mantenía imperturbable. La frialdad con la que manejaba todo era aterradora. No había ira, no había resentimiento expresado, solo una determinación silenciosa y efectiva. Me di cuenta de que mi error no había sido solo el adulterio, sino subestimar la profundidad de su dolor y la fuerza de su voluntad. Al final el juez le dio la tenencia exclusiva a mi esposo, yo tenía el derecho a visitas supervisadas una vez a la semana. En cuanto a los bienes, David obtuvo el 80% de nuestro patrimonio compartido, yo solo conservé el 50% de la casa donde vivíamos. Pero mi abogada pudo lograr un acuerdo con David, yo podría llevar a nuestra antigua casa familiar a los niños, con la condición de que ellos no tuvieran ninguna interacción con alguna futura pareja, además de quedar prohibida de vivir con alguien. Al momento de llevarme a mis hijos, esa fue la condición para que mi ahora ex esposo no vendiera su parte de la casa y yo no me quedara sin techo. Mientras tanto el caso de Marco avanzó, la policía investigó el ataque, y concluyeron que pudo ser un ajuste de cuentas. Además se reportó que su móvil había sido sustruido y su departamento había sido saqueado. En ese momento recordé que aunque había ido contadas veces a ese lugar, le había dejado algunos objetos personales, lo más llamativo, una cartera de marca, que mi esposo me había regalado. Pasaron varias semanas tras el proceso legal, yo cambié de trabajo, no quería tener ningún contacto con el ambiente donde había comenzado la caída de mi matrimonio, aunque conservé la casa. Esta se veía vacía sin mis hijos, sin mi familia. Los niños solo venían a pasar las tardes y regresaban a su nueva casa, una más grande que mi ex esposo había comprado, además que ya estaba saliendo con una nueva mujer, a quienes mis hijos empezaban a tenerle cariño,
Incluso ella los llevaba a la escuela cuando David no podía y los recogía para almorzar. Mientras yo me había quedado sola, sin la emoción de mi aventura con Marco ni mi familia, ellos habían seguido adelante sin mí, especialmente mi hijo mayor se mostraba bastante distante. Parecía comprender por qué nos habías divorciado, y a veces ponía excusas para no ir con su hermana a mi casa. Todo eso me rompía el corazón, pero no tenía más que aceptarlo, no quería perder la relación con mis hijos. David un día me llamó, quería hablar conmigo en un café, a donde solíamos ir cuando estábamos de novios. Yo me extrañé por la inesperada comunicación, pero igualmente decidí asistir, temiendo que fuera algo relacionado con los niños. Tal vez quería irse del país con su nueva novia para iniciar una nueva vida, y quería mi permiso para llevarse a mis hijos. Eso me aterraba. Cuando llegué él ya estaba sentado, esperándome, lo noté algo nervioso. Sin rodeos me sacó el motivo de la reunión, la policía estaba siguiendo sus pasos, lo crecían al autor intelectual del ataque que sufrió Marco, y es ahí donde me enseñó la cartera que yo había dejado en su departamento. Me quedé atónita. Por Dios, David, ¿pero has hecho? ¿Fuiste tú? ¿Acaso estás loco? Él me respondió, no, la culpa es tuya por engañarme, me obligaste a hacer algo horrible, y ahora estoy con la soga al cuello. Si la policía llega hasta mí. Una parte de mí quería denunciarlo con las autoridades, pero me puse a pensar en los niños. Ver a su padre en prisión y encima mi relación con ellos estaba un poco fría. Definitivamente ellos no iban a soportar esa avalancha de emociones negativas. Su vida apenas empezaba a estabilizarse tras el divorcio. Yo dije a David que esta vez lo apoyaría, con la condición de que mejorara las condiciones del régimen de visitas, y un apoyo financiero mientras mejoraba mi situación en mi nuevo trabajo. La idea era borrar todas las huellas de mi aventura con Marco, fuera de las pruebas que ya habían sido utilizadas en el proceso de divorcio. La relación extramatrimonial no debería ligarse a su ataque. Si fue un ajuste de cuentas íbamos a desviar la atención hacia otro lado, y pudimos encontrar la manera. Marco tenía problemas con las apuestas y el juego, así que yo misma fui a declarar a la policía que Marco siempre era acosado y amenazado de que si no pagaba, lo matarían. Mi declaración pareció convincente, incluso le pagamos a gente de mi anterior trabajo para que dieran versiones parecidas. Finalmente el caso se cerró. Pero yo había accedido a información privilegiada de la gente que le había hecho el trabajo sucio a mi ex esposo. De alguna manera había recuperado el control de la situación, así que decidí explotar la situación a mi favor. Le dije a David que no quería que su novia pasara tiempo con nuestros hijos, así como él me lo tenía prohibido, por si yo alguna vez tenía una nueva pareja. Él accedió, aparte de todos los beneficios que me había dado. Con el tiempo David y yo volvimos a reconectar emocionalmente, me contaba sus problemas y yo los míos. Nuestra situación estaba mejor que nunca, incluso éramos más íntimos de cuando estábamos casados, y un día sin planearlo, cuando dejamos a nuestros hijos dormidos y él se disponía a irse a su casa, terminamos viendo una película y después en nuestra antigua habitación. Ambos estábamos confundidos por lo que había pasado, pero yo lo tenía claro, era posible reconstruir nuestra familia. Le propuse a David intentar una terapia de parejas, para volver a estar juntos por el bien de nuestros hijos y por nosotros. Debíamos reconocer que ambos habíamos descuidado nuestro matrimonio y que no tuvimos el valor para expresar esas preocupaciones y por eso uno de nosotros buscó un tubo de escape, para una situación que bien se pudo arreglar hablándolo. Fue cuando David me confesó su propia infidelidad. Esta chica que era la supuesta nueva novia, él ya la había conocido desde mucho antes, en uno de sus viajes para dar una conferencia. Se habían involucrado y fue ella la que lo presionaba para divorciarse de mí, hasta que David descubrió mi aventura con Marco. Eso lo hizo estallar en ira, con su orgullo de hombre herido, me destruyó y también le pasó la factura a Marco. Al principio sentí una profunda molestia y decepción por esa confesión, así que mientras yo me debatía en por qué estábamos tan distanciados, el señor ya se estaba encamando con otra mujer y encima cuando yo reaccioné de la misma manera, me hizo cargar con toda la culpa, hasta llegar al punto de tener que encubrir su crimen contra Marco. Esta revelación cambió el panorama, pero al menos me hacía sentir menos culpa. No era un consuelo, porque no estoy de acuerdo con pagar con la misma moneda, pero la realidad es que su descuido de nuestro matrimonio había llegado demasiado lejos. Fue así como decidimos darnos otra oportunidad, pero esta vez estaríamos atentos a los sentimientos y necesidades del otro. Empezamos de cero, poniendo por delante la estabilidad de nuestros hijos. Por comodidad nos mudamos a la casa que David había comprado tras divorciarnos, porque era más espaciosa. Incluso adoptamos un perro mestizo, al que llamamos Duke. Pero todavía existían unas sombras sobre nosotros. Nuestros examantes no habían cesado en sus intentos de restablecer el contacto. La de mi esposo le insistía que solo estaba actuando por inercia, que yo era una mujer que explotaba el tema de los hijos para volver a su vida, mientras Marco me reclamaba mi ausencia física y emocional desde el ataque que lo había dejado inválido. Queriendo cortar definitivamente con el pasado, a David se le ocurrió una macabra idea: eliminar a los dos y que se vayan con sus problemas existenciales a la tumba.
Yo le repliqué que una decisión así solo nos podría causar más problemas, pero mi esposo insistió en un intercambio. Para volver a estar juntos era necesario que cada uno sacrifique algo. En este caso las personas que habían contribuido al divorcio, una vez desaparecidos, por fin volveríamos a ser un pareja normal, sin cicatrices. Además, compartiríamos un secreto oscuro del otro, y fue así que mi esposo contactó a los muchachos que le hicieron el trabajo contra Marco, y en unos días recibimos la noticia. La exnovia de David había sido encontrada sin vida, en su auto, con signos de asfixia. Luego, David me dijo que él personalmente iría por Marco, le dije que podía ser peligroso, que dejaría huellas, pero me dijo que todo estaba calculado, que él se estaba quedando en casa de su madre, una mujer muy mayor, que no notaría su presencia. Para protegerse se puso un pasamontañas y no llevaría ningún tipo de arma, que no era necesario contra un inválido. David salió en la mañana de un domingo para hacer ese trabajo y regresó para la hora del almuerzo. Lo noté muy calmado, resoluto. Al regresar me contó los detalles. Ingresó a la casa por una ventana del primer piso, y fue directamente a la habitación de Marco. Él estaba en su silla, al parecer utilizando su laptop. Cuando lo vio entrar, David simplemente se presentó. Hola, yo soy el esposo de Clara. Veo que no quedaste muy bien cuando mis muchachos te golpearon. No te preocupes, he venido a terminar con tu sufrimiento. Marco se quedó paralizado, sin tener nada que decir, apenas balbuceó. Por favor, ya no me hagas más daño, mira cómo estoy, ten piedad. Mi esposo le respondió, eso quisieras, pero no es posible. He decidido regresar con mi esposa y en esa ecuación, tú tienes que morir, es más simple de lo que tú crees. Eso te va a enseñar a no meterte con mujeres casadas. Y acto seguido mi esposo cogió una bolsa de plástico y se la puso en la cabeza, hasta asfixiarlo. Como el caso anterior, una muerte piadosa, sin tanto sufrimiento. Por increíble que parezca, yo no sentí ni el mínimo arrepentimiento por lo que mi esposo y yo habíamos hecho, aunque suene despiadado, su exnovia y Marco estaban en el lugar equivocado en nuestras vidas. Mucha gente culpa a los infieles, pero para ser infiel, debe existir una persona dispuesta a comerse el pleito de involucrarse con una persona casada y hasta con familia. David y yo descargamos nuestra frustración contra nuestros amantes, coincidimos en que las personas externas también deben respetar los compromisos ajenos, eso nos rebajaba la culpa de matar a dos personas. Era increíble si me decían que la forma de salvar mi matrimonio, incluso después del divorcio, sería manchar el mantel con sangre de nuestros amantes, yo no lo hubiese creído. Pero ahora teníamos una vida mejor, una casa mucho más grande, nuestros hijos ahora tenían hasta una mascota y estaban felices de ver a la familia nuevamente unida, las sonrisas de los niños. Esa fue nuestra mejor terapia para resucitar nuestro matrimonio. Nos volvimos a casar, entre la sorpresa y la ironía de nuestras familias. Felizmente nadie pudo vincular la muerte de Marco, ni mucho menos la de la exnovia, con nuestra reconciliación. Simplemente le dijimos que necesitábamos un tiempo para nosotros mismos y decidir si valía la pena luchar por la relación. Meses después me enteré que estaba embarazada, era la fruta en el pastel para nuestra familia. Los niños estaban emocionados por la llegada de su hermanito, y mi esposo más que feliz, estaba eufórico. Mirando hacia atrás, no nos arrepentimos de nuestras decisiones y cómo le pusimos fin a nuestros problemas, y la vida se abrió paso al final, con la pronta llegada de nuestro tercer hijo. Estamos más unidos que nunca como familia y eso es lo más importante. Por favor deja tu like pulgar arriba, suscríbete al canal para seguir haciendo contenido, muchas gracias.